¿Cómo están, queridos compañeros de la Facultad Nacional de Ingeniería y amigos de YouTube? En el video de hoy vamos a repasar lo que es dominio, lo que es rango y también lo que es una función compuesta, y lo vamos a hacer a partir de este ejercicio, el cual lo he extraído del libro 5000 problemas de análisis matemático de Davidovich. Y comenzamos con el dominio. Bueno, si recordamos cómo está definida una función, podemos decir lo siguiente: una función f cualquiera está definida desde un conjunto de partida d hasta un conjunto de llegada, en este caso el conjunto de los números reales, porque no olviden que estamos trabajando en cálculo diferencial integral en función a una sola variable real, o sea, nuestro universo es el conjunto de los números reales. Entonces, este conjunto de va a estar incluido, o podría ser también, el conjunto de los números reales, ¿no? Este conjunto de partida, al cual hemos llamado D, es al que llamamos dominio. Pero, ¿qué es el dominio? Podemos decir que el dominio es el conjunto de valores que nosotros podemos asignarle a X, para los cuales Y va a tener un valor determinado en el conjunto de los números reales. Un ejemplo: si digamos nosotros tenemos la función y igual a raíz de x, ¿qué va a pasar si nosotros decimos que x es igual a 0? ¿Cuánto vale y? Y vale raíz de 0, que sería 0, ¿no? ¿Qué pasa si decimos que x sea igual a 4? Entonces tendríamos y igual a raíz de 4 y llegaría a ser 2. Pero ¿qué va a pasar si ponemos y igual a menos 4? Entonces y va a ser igual a raíz de menos 4, y este valor en números reales no existe. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros que no existe la raíz cuadrada de ningún número negativo, ¿no? Por tanto, este valor no, en este valor no estaría definida la variable y, por tanto no sería parte del dominio. Entonces lo primero que tenemos que hacer para poder encontrar el dominio de un ejercicio en específico es poder conocer a la función o a las funciones generales con las cuales trabaja la función. En este caso trabaja con una raíz cuadrada. ¿Cuáles son las restricciones que tiene una raíz cuadrada? Son las siguientes: lo que está dentro de la raíz cuadrada debe ser siempre un número positivo, o también puede ser igual a 0, ¿no? Cuando nosotros tenemos un valor y decimos que es mayor a 0, estamos diciendo que es un número positivo. Listo. Entonces, ¿qué es lo que está dentro de la raíz cuadrada? Dentro de la raíz cuadrada tenemos 2 más x menos x cuadrado. Entonces, esta expresión, que sería una ecuación de segundo grado, debe ser mayor o igual a 0. Entonces, ¿a qué se reduce el poder encontrar el conjunto dominio? Se reduce a resolver esta inecuación. Lo voy a hacer de manera rápida porque la idea no es repasar inecuaciones. ¿Cómo resuelvo la inecuación? Como tengo una inecuación de segundo grado, recordemos que las inecuaciones de segundo grado vienen de la siguiente forma general: ax cuadrado más bx más c podría ser mayor o igual a 0, menor o igual a 0, eso es lo de menos, ¿no? Donde este valor de a debe ser mayor a 0. Entonces, en este caso no es mayor a 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar miembro a miembro por menos 1, ¿no? Listo, multiplicando toda la expresión miembro a miembro por menos 1, vamos a tener lo siguiente: menos 1 por 2, menos 2, menos 1 por más x, menos x, menos 1 por menos x cuadrado, más x cuadrado, menos 1 por 0, 0. Al multiplicar una desigualdad por un número negativo, el valor de la desigualdad cambia. En este caso era mayor, ahora va a ser menor o igual a 0, ¿no? Reordenando la expresión, tendríamos x cuadrado menos x menos 2 menor o igual a 0. Bueno, ahora que ya tenemos la expresión expresada de forma correcta, hacemos lo siguiente: factorizamos la ecuación cuadrática, ¿no? O mejor dicho, la expresión cuadrática. Factorizando vamos a tener lo siguiente: a ver, 2, 1, 2 por 1 me va a dar 2, 2 menos 1 me va a dar menos 1, entonces esto tiene que ser menos, esto tiene que ser más, y listo, ¿no? Acá pueden aplicar el método que ustedes deseen. Recuerden que tienen que tener una buena base de lo que es el álgebra básica, álgebra clásica, y si no la tienen, les recomiendo que ya vayan practicando, ¿no? De forma individual, hasta que logren tener ya cierta práctica, y lo cual les va a favorecer a resolver todo tipo de ejercicios. Listo. Entonces podemos decir que tenemos dos puntos críticos. ¿Cuáles son esos dos puntos críticos? El primer punto crítico va a ser aquel que haga que este factor sea 0. En este caso, x igual a 2. Si decimos que x es igual a 2, 2 menos 2, 0, y 0 por cualquier otro factor es 0, ¿no? Y el otro punto crítico sería x igual a menos 1. Menos 1 por más 1 va a ser 0. 0 por otro factor es 0.
Entonces ya tenemos dos puntos críticos. ¿Cómo resolvemos una desigualdad? Si recordamos, tenemos que trazarnos la recta de los reales. Una que nos trazamos la recta de los reales, ubicamos esos puntos críticos, en este caso, menos 1 y 2, aplicamos las reglas de los signos. Si podemos ver nosotros los puntos críticos que tenemos, estos puntos críticos dividen la recta de los reales en tres intervalos: primer intervalo, segundo intervalo y tercer intervalo, ¿no? El primer intervalo va a ir desde infinito positivo hasta llegar a este punto, el segundo desde 2 hasta menos 1 y el otro va a ir desde menos 1 hasta menos infinito, ¿no? Si tomamos este sentido. Entonces, en este sentido, ¿por qué lo menciono de este sentido? Porque la regla de los signos me dice que vaya designando valores a cada intervalo de forma intercalada de la siguiente manera: el primer intervalo va a ser positivo, el segundo va a ser negativo y el tercero va a ser positivo. Y para encontrar el conjunto solución, lo único que tengo que ver es el valor de la desigualdad. Como es una desigualdad menor o igual, el conjunto solución va a ser el intervalo negativo. Si hubiera sido una desigualdad mayor, iban a ser los intervalos positivos. En este caso, mi conjunto solución va a ser este de acá. Como dice menor o igual, estos son intervalos cerrados. Y podemos decir que la solución de la inecuación es que x va a estar definido desde menos 1 hasta 2, ¿no? O también podemos decir que menos 1 es menor o igual a x y x es menor o igual a 2. Listo. Entonces este sería el conjunto de valores que podemos asignar a x para que esta expresión sea mayor a 0. Entonces podemos decir que este conjunto es nuestro dominio, el cual vamos a expresar de la siguiente manera, ¿no? Si recordamos cómo se expresan los conjuntos, el dominio de la función, en este caso es y, ¿no? El dominio de y va a ser igual, siempre denotamos primero el conjunto universo, x pertenece a los reales, tal que cumple la siguiente condición: menos 1 es menor o igual a x y x es menor o igual a 2. Listo. O también lo pueden denotar de la siguiente manera, ¿no? Ya es un poquito más de notación: x pertenece a los reales, tal que x está incluido en el intervalo que va desde menos 1 hasta 2, cerrado por izquierda, cerrado por derecha. Y listo. Ahí, hasta ahí habríamos terminado, o habríamos encontrado el dominio de y. Listo. Entonces, para encontrar el dominio, como les mencionaba, es importante que ustedes conozcan las características de las funciones. Es importante que conozcan a todas las funciones generales, como la función logaritmo, las funciones trigonométricas, la función raíz cuadrada, la función raíz cúbica, las funciones polinómicas, las funciones racionales, y a partir de eso ustedes ya se van a dar cuenta qué restricciones tiene cada función y mediante qué inecuación o qué condiciones ustedes van a poder encontrar al dominio de la función. Bueno, ahora vamos a pasar a encontrar el rango de la función. Para encontrar el rango de la función existen diferentes métodos, diferentes maneras. Nosotros lo vamos a hacer a partir del gráfico, ¿no? Antes de ello tendríamos que realizar un gráfico. En este caso yo ya lo he realizado. Este es el gráfico de la función, que lo he realizado con GeoGebra, que es una aplicación que está a disponibilidad de cualquier dispositivo. Pero al momento de resolver un ejercicio ustedes pueden hacer un pequeño bosquejo realizándose una tablita, en los cuales le van a dar valores a x que estén dentro del dominio, ¿no? Porque el dominio me dice en qué valores de x está definida la función. En este caso yo me he asignado como valores menos 1, 0, 1 y 2, ¿no? Porque mi dominio está definido entre menos 1 y 2. Si x vale menos 1, ¿cuánto vale y? Simplemente reemplazamos el valor de x en la función y vamos a tener que y es igual a 0. Si x vale 0, ¿cuánto vale y? Y vale raíz de 2. Si x vale 1, ¿cuánto vale y? Y vale también raíz de 2. Y finalmente, si x vale 2, lo reemplazan en la regla de correspondencia de la función, en este caso que es y igual a raíz de 2 más x menos x cuadrado. Van a ver que y es igual a 0. Ya tenemos 4 puntitos de referencia con los cuales podemos hacer un bosquejo de la gráfica, ¿no? En el caso que yo no hubiese tenido mi gráfica, hubiera hecho lo siguiente: si x vale menos 1, a ver, acá tengo x igual a menos 1 del eje x, ¿no? En y voy a tener 0, entonces el punto generado va a ser esto. Si x vale 0, en el eje x tengo 0, en y voy a tener raíz de 2, 0 en x, y raíz de 2, ese va a ser el punto que genero. Si x vale 1, en y voy a tener raíz de 2, ¿no? Entonces ese va a ser mi puntito generado. Y finalmente, si x vale 2, ¿cuánto vale y? 0. Acá va a estar el puntito que voy a generar. Entonces de esa manera ustedes tendrían 1, 2, 3, 4 puntos y ya tendrían un bosquejo de la gráfica, ¿no? Sabemos que entre menos 1 y 0 existe una infinidad de números reales con los cuales se va a ir formando
la curva, ¿no? Uniendo todos esos puntos vamos a tener el lugar geométrico de la función. Listo. Entonces, ya teniendo la gráfica, vamos a ver gráficamente al dominio y al rango, que es muy importante tener claro, ¿no? Ya. Entonces, recordemos lo que es el dominio. Si recordamos lo que es el dominio, ¿no?, son los valores del eje X que pertenecen a la gráfica o con los cuales se realiza la gráfica. En este caso, si ustedes ven la gráfica, van a poder notar que la gráfica va desde -1 hasta 2, ¿no? Ya. Ese es el dominio de mi función. Los valores de X, ¿no?, con los cuales se ha formado la gráfica. Ahora, ¿cuál sería el rango, codominio o conjunto de imágenes de Y? Ya también van a ser los valores en el eje Y. Como pueden ver en el gráfico, nuestra gráfica parte desde 0 en Y y termina más o menos hasta acá, ¿no?, que va a ser nuestro punto final. Entonces podemos decir que nuestro conjunto rango es el que va desde 0 más o menos hasta acá. Listo, ¿no?, donde nuestro valor máximo sería este de acá. Tal vez no se ve bien, bueno, pero en todo caso espero que haya quedado clara la idea, ¿no? Sería desde 0 hasta acá. Ese va a ser mi rango. Va a ser un subconjunto del conjunto de los números reales del eje Y. Listo. Entonces ya tendríamos definido lo que es rango y lo que es dominio de forma gráfica, ¿no? Ahora, ¿cómo encontramos el rango de la función? Lo vamos a hacer a partir, obviamente, de la función. Entonces, debemos conocer bien a la función con la que estamos trabajando, ¿no? En este caso, podría decir yo que es una función compuesta. ¿Y cómo sé que es una función compuesta? Si me trazo dos funciones primitivas, una va a ser y1, que va a ser igual a 2 más x menos x cuadrado. En este caso es una función polinómica de grado 2. Y una función y2, que va a ser una función raíz cuadrada de x, que es una función igual básica, se podría decir. Entonces nosotros diríamos que la función y está compuesta por ambas funciones. Les voy a dar 2 segundos para que puedan ver bien lo que está pasando. Bueno, yo sé que ya se dieron cuenta, ¿no? Entonces podemos decir lo siguiente. Matemáticamente, ¿cómo se representa una función compuesta? Se dice lo siguiente. En este caso tenemos nosotros y2, que está compuesto con y1, o también podemos decir que y1 está compuesto en y2, ¿no?, que también se representa así: y2, y dentro de y2 estaría y1. Entonces y1 compuesto en y2, o también podemos decir y2 compuesto con y1. Eso es una función compuesta. Para poder encontrar el rango, voy a analizar cada una de las funciones de forma separada. Entonces yo ya tengo acá el gráfico de y1 y y2. Este es el gráfico de y1, ¿no? Y este otro es el gráfico de y2. Una función, en este caso una ecuación, la ecuación de una parábola, porque es una ecuación de segundo grado. Entonces voy a analizar bien a la función y1. Hemos dicho que y1 es igual a 2 más x menos x cuadrado, ¿no? Es importante que conozcamos bien a las parábolas. Tenemos que saber todo de una parábola. Por ejemplo, nosotros podemos expresar esta ecuación de una parábola de la siguiente manera, ¿no?, que es una forma general de la parábola. Donde y sub 0 y x sub 0 es el vértice de la parábola, ¿no? Entonces nuestro vértice de la parábola va a estar encontrado en x sub 0, y sub 0. Y completando cuadrados y reordenando la expresión, llegaríamos a lo siguiente, ¿no?, donde de forma visual podemos ver que nuestro vértice estaría ubicado en x igual a 1/2 y en y igual a 9/4. ¿Qué es el vértice de una parábola? Es el valor máximo o mínimo que va a tener la parábola dependiendo qué tipo de parábola es. En este caso es una parábola abierta hacia abajo, ¿no? Entonces en x igual a 1/2 o 0,5, y va a ser igual a 9/4, ¿no?, que sería el valor máximo que va a estar en el eje y en nuestra parábola. Listo. Entonces ya más o menos tenemos una idea de cómo es la función y1. A ver, analizaremos la función y2. La función y2 hemos dicho que es raíz de x, ¿no? La función y2 solamente existe para valores mayores a x porque es una raíz cuadrada, y sabemos que no existe la raíz cuadrada de números negativos. Por tanto, no podríamos asignarle ninguno de estos valores a nuestra función, ¿no? Ya.
Entonces, como Y1 está compuesto con Y2, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? A ver, recordemos, dijimos que la función Y que estamos analizando es igual a Y2 compuesto con Y1, ¿no? Y1 está en función de X, no está de más anotar eso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la función? A ver. Y ahí se forma la función que tenemos, ¿no? Raíz de 2 más X menos X cuadrado. Entonces, si vemos bien la función, podemos hacer acá, a modo de repasar la parte conceptual, un pequeño diagrama de bloques, al igual que lo hicimos en el anterior video. Me voy a trazar el diagrama de bloques, que va a ser el siguiente. Listo. Si trabajamos en diagramas de bloques, vamos a tener que las funciones compuestas equivalen a dos funciones, dos bloques en cascada, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a asignar un valor a x, el cual va a ser introducido en la función f1 de x. Esta función f1 de x me va a dar un valor, le voy a llamar y1, el cual se va a introducir en la segunda función, ¿no? Y finalmente yo voy a tener el valor de y. Listo. Entonces, si conocemos bien a ambas funciones, sabemos que a la función y2 solamente le puedo dar valores positivos. Y de la función y1, ¿cuáles son los valores que van a ingresar a la función y2? Van a ser las imágenes de y1, ¿no? Es lo que podemos ver. No van a ingresar los conjuntos del elemento de partida, sino las imágenes son las que van a ingresar en la función y2. Entonces, estos valores de acá son los que van a ingresar a la función y2. Y sabemos lo siguiente, ¿no? Sabemos que no pueden ingresar valores negativos, por tanto estos valores estarían descartados, y es lo que pudimos hacer al encontrar el dominio, ¿no? Sabemos que solo podemos reemplazar valores desde -1 hasta 2, porque solo esos números me van a dar imágenes, en este caso positivas. Entonces, ya teniendo claro eso, nosotros podemos ver lo siguiente. Los valores positivos en y, partiendo del análisis que hicimos de la parábola, sabemos que van a ir desde 0 hasta este punto, que sería el vértice. Entonces, el valor máximo que vamos a tener va a ser y igual a 9 cuartos, ¿no? Entonces, ese va a ser el valor máximo que vamos a tener del conjunto y, o mejor dicho, de la función y1. Si reemplazamos todos estos valores dentro de esta función, entonces obviamente que el valor máximo va a ser el valor máximo de acá, que en este caso es 9 cuartos, ¿no? Entonces, podemos decir lo siguiente. Nuestro rango, en este caso esta es la función, ¿no?, va a llegar a su punto máximo cuando, en este caso, y1 sea 9 cuartos. Y si reemplazamos ese 9 cuartos en la función 2, ¿no? Si reemplazamos 9 cuartos en la función y2, entonces vamos a tener que nuestra imagen máxima va a ser igual a raíz de 9 cuartos, que sería y2 igual a 3 medios, ¿no? Entonces, de esa manera podemos encontrar a este valor máximo, que en este caso sería 3 medios. Y finalmente podemos decir lo siguiente. Finalmente, diríamos que nuestro rango, al cual podemos llamar R, ¿no?, va a ser igual un conjunto para todo y que pertenezca a los reales. Esto es nuestro universo, tal que cumplan la siguiente condición, ¿no? Y va a ser menor o igual, 0 va a ser menor o igual que y va a ser menor o igual que 3 medios. Y hasta ahí habríamos encontrado al rango de la función, o conjunto de imagen, o también codominio de la función, ¿no? La idea del ejercicio era un poquito más ver la parte conceptual. Obviamente que para otros ejercicios se utilizan otros métodos ya más gráficos o operacionales, dependiendo de la función, pero la idea es que tengan claro lo que es dominio y lo que es codominio, y ustedes ya se van a ir dando las formas. Entonces, muchas gracias por haber visto el video, y ya saben, cualquier duda que tengan, no duden en escribirlo en los comentarios, o tal vez también mandarme un mensajito a mi correo. Muchas gracias.